Buenos días, estimados colegas. Les saluda la profesora Zoila Lavado del área de Ciencia y Tecnología. Y bueno, hoy día voy a compartir con ustedes el planificador de la unidad número 4 para el área de Ciencia y Tecnología nivel secundaria. Vamos a empezar con el planificador de primero de secundaria. Recordemos que esta unidad 4 se inicia el 17 de junio y culmina el 19 de julio. Tiene una duración de 5 semanas para cada grado. Y bueno, en primero de secundaria hemos titulado esta unidad Clasificamos a los animales y explicamos por qué algunos se encuentran en peligro de extinción. El propósito de nuestra unidad es poder identificar las características que presenta el reino Animalia, diferenciando los animales invertebrados de los vertebrados. También los vamos a clasificar en grupos y vamos a describir sus principales características y adaptaciones. Además, vamos a proponer una indagación sobre el comportamiento del chanchito de la humedad y vamos a elaborar una alternativa de solución que se conoce como incubadora casera. Bueno, vamos a observar los contenidos temáticos. Recuerden que siempre trabajamos con las 3 competencias. 3 semanas trabajamos con la competencia Explica el mundo físico, basado en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Una semana hacemos indagación y la última semana elaboramos el prototipo. Bueno, la primera actividad semanal se titula Describimos las características principales del reino animal. La actividad número 2 es Conociendo la diversidad de animales invertebrados. En la semana 3 vamos a ver las características, evolución y adaptaciones únicas de los animales vertebrados. Hasta aquí trabajamos con la competencia Explica. La cuarta actividad ya se trabaja con la competencia Indaga mediante métodos científicos y hacemos una investigación sobre el comportamiento que tiene el chanchito de la humedad. En la última semana elaboramos nuestro prototipo de incubadora casera para poder criar nuestros pollitos en casa. Bien. Con respecto al planificador de segundo de secundaria que lleva el título ¿Qué hace que nuestro cuerpo cambie de posición?, tenemos como propósito diferenciar los componentes del movimiento, identificar también las características y diferencias que hay entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Además, se va a describir cómo actúan las fuerzas en nuestro cuerpo. Realizamos una indagación para poder explicar cómo se relaciona la superficie de un cuerpo con la fuerza de rozamiento. Y por último, elaboramos una maqueta aplicativa donde podemos describir y aprender sobre las 3 leyes de Newton. Bueno, ¿cómo se titulan cada una de las actividades? Recuerden que nosotros hacemos una actividad por semana y siempre trabajamos las 3 competencias. La primera semana lleva por título cómo se produce el movimiento y cuáles son sus componentes. Aquí vamos a desarrollar contenidos como el estudio del movimiento, tipos de movimiento, la velocidad, la aceleración. En la segunda semana diferenciamos el movimiento rectilíneo uniforme del variado y bueno, vamos a realizar una serie de ejercicios prácticos donde los estudiantes aplican fórmula y resuelven algunos problemas. Además, también van a proponer elaborar un anuncio publicitario como una medida de seguridad que deben seguir todas las personas cuando hacen uso de automóviles. En la semana número 3, se titula ¿Cómo son las fuerzas de nuestro entorno? Aquí vamos a ver lo que son las fuerzas, las interacciones, ¿no? Y bueno, van a desarrollar una serie de actividades como por ejemplo explicar sobre los efectos que produce la fuerza sobre los cuerpos y resolver también algunas actividades sobre lo que son interacciones. La semana número 4 lleva por título la ficha de actividad Comprobamos la fuerza de rozamiento y bueno, aquí vamos a hacer
una maqueta o si tenemos de repente el módulo de física, los estudiantes van a plantear una pregunta indagación, identificando las variables, formulando su hipótesis, objetivos y poder contrastar para determinar si existe alguna relación entre la superficie de un bloque y la fuerza de rozamiento. En la última semana se estudiarán las leyes de Newton, que van a estar reflejadas en una maqueta. Los estudiantes con materiales reciclados como cartones, cajas, mangueras y otros van a elaborar su pista, por así decirlo, o montaña rusa, donde trabajarán con un vehículo, un móvil de estos carritos que funcionan a fricción, ¿no? Para poder reconocer e identificar las 3 leyes de Newton. Para el tercero de secundaria, la unidad 4 se titula ¿Qué propiedades tienen los ácidos y las bases? El propósito de nuestra unidad es poder identificar las propiedades que tienen tanto las sustancias ácidas como las sustancias básicas o alcalinas. Se van a describir lo que es el comportamiento de las sustancias ácidas y básicas cuando se utilizan, por ejemplo, los pHímetros, los papeles indicadores, ¿no? Se analizan las reacciones de óxido-reducción, también se va a realizar el balanceo de ecuaciones químicas y se va a valorar la importancia de la aplicación de la electroquímica en los procesos industriales y en la vida cotidiana. También se va a realizar una indagación sobre la descomposición del agua y se va a proponer la alternativa de solución tecnológica que va a permitir a los estudiantes identificar el pH de las sustancias que usamos frecuentemente en nuestro hogar, ¿no? Elaboran su indicador casero de pH, ya sea con col de lombarda o de repente con blueberry. Veamos, las 3 primeras semanas siempre nosotros iniciamos actividades con la competencia Explica el mundo físico. La primera semana vamos a estudiar los ácidos y las bases, por eso se titula ¿Cómo diferenciamos las sustancias ácidas de las bases? La segunda semana estudiamos el comportamiento de las sustancias ácidas y básicas frente a los indicadores de pH. Ahí vamos a ver el potencial de hidrógeno, las reacciones ácido-base, las reacciones de oxidación y reducción también, ¿no? Bueno, en la semana número 3 vamos a realizar el balanceo de ecuaciones y electroquímica. Aquí los estudiantes resuelven cuestionarios, valoran la importancia también de la aplicación que se da de la electroquímica en los procesos industriales y en la vida cotidiana. En la semana número 4 vamos a hacer una investigación sobre la descomposición del agua por medio de una corriente eléctrica. Y en la semana número 5 elaboramos nuestro indicador casero de pH, que es totalmente ecoamigable, ¿no? Por ejemplo, utilizamos una col de lombarda para poder reconocer o identificar el pH de sustancias ácidas, neutras o alcalinas de uso cotidiano. Bien, para cuarto de secundaria, la unidad número 4 se titula ¿Cómo respondemos frente a los estímulos? El propósito de la unidad es poder identificar cuáles son los componentes del sistema nervioso y también del sistema endocrino, tanto de animales, de plantas y también del ser humano. Vamos a explicar cómo se produce la sinapsis y las respuestas que se dan frente a los estímulos para poder mantener nuestra homeostasis. También se va a realizar una indagación sobre la acción de la hormona de crecimiento en el proceso de germinación y se propone una alternativa de solución tecnológica que contribuya a regular los niveles de estrógenos en las mujeres que se encuentran en edad menopáusica. Bueno, en la primera semana se va a trabajar los contenidos de relación y coordinación en las plantas y en los animales. Por eso lleva por título Función de relación en las plantas y los animales. Se desarrolla la competencia Explica el mundo físico. En la segunda semana describimos el sistema nervioso y endocrino de los animales. También se desarrolla la competencia Explica. En la tercera semana describimos el sistema nervioso y el sistema endocrino en los seres humanos, desarrollando la competencia Explica.
En la semana número 4 vamos a ver la acción de la hormona de crecimiento en el proceso de germinación y los estudiantes van a proponer una indagación sobre la acción de las hormonas de crecimiento para el proceso de germinación. Van a ver la acción de las hormonas de crecimiento en las plantas. Para la semana número 5, los estudiantes propondrán realizar batidos que regulan los niveles de estrógeno, realizarán una pequeña investigación sobre los efectos que tienen estos batidos que regulan los niveles de estrógeno en una población de mujeres que estén próximas a tener el periodo premenopáusico o menopáusico, ¿no? Y también pueden hacer su recetario de los batidos distintos que podrían ser consumidos en esta etapa de la mujer. Bueno, ellos van a problematizar sobre los problemas hormonales presentes en las mujeres y propondrán su alternativa de solución tecnológica, que es elaboración de batidos que regulan los niveles hormonales, es decir, los niveles de estrógeno, y lo va a implementar. Bien, y por último, para quinto de secundaria, la unidad 4 se titula Enfrentando los desafíos de la termodinámica y la dinámica de fluidos. El propósito de la unidad es que el estudiante pueda explicar cómo se produce el comportamiento de los cuerpos en relación a su temperatura y el estado en el que se encuentran. También realizarán un análisis del campo de la termodinámica y cuáles son sus aplicaciones, tanto en lo que es el campo industrial, médico y en la vida cotidiana. Realizarán también una indagación sobre los efectos que tiene el anhídrido carbónico en la temperatura atmosférica y propondrán una alternativa de solución tecnológica que contribuya a que más familias puedan tener una vivienda temperada o templada, sobre todo en esta época que ya nos estamos aproximando al invierno, ¿no? Aquellas casas que de repente no son tan térmicas porque no tienen un techo de concreto de repente, ¿no? Y podemos utilizar de repente materiales reciclados como el cartón, el acerrín, botellas que van a permitir hacer un muro que permita mantener la habitación un poco más caliente, ¿no? Por eso hablamos de casas temperadas. Bueno, veamos. En la primera semana, las actividades que van a realizar los estudiantes de quinto de secundaria, se va a desarrollar la competencia Explica el mundo físico, donde vamos a tener dentro del campo temático el sol como una principal fuente de luz y calor para nuestro planeta. También se desarrolla el calor y el cambio de estado. Por eso en esta actividad vamos a titularla El calor y la temperatura, fundamentos y aplicaciones prácticas. Desarrollamos, como dije, la competencia Explica el mundo físico. En la segunda semana vamos a ver los fundamentos y aplicaciones de la termodinámica en nuestras vidas. Y aquí los estudiantes también desarrollarán actividades, compararán los procesos termodinámicos que han estudiado, realizarán un cuadro comparativo de las leyes de Charles, Gay-Lussac, Boyle y la ley de Avogadro. En la semana número 3 estudiarán los fluidos, la hidrodinámica y las propiedades de los fluidos, desarrollando la competencia Explica el mundo físico. En la semana número 4 realizarán una investigación, pero a la vez también darán explicaciones, analizarán sobre los problemas que se dan a causa del incremento del anhídrido carbónico. Por eso se titula Efectos del anhídrido carbónico en la atmósfera. Los estudiantes realizarán una indagación sobre los efectos que tiene el anhídrido carbónico en la atmósfera y sobre todo en los cambios de la temperatura, ¿no? A la vez van a proponer también acciones para poder mitigar el calentamiento global. Por eso trabajamos con 2 competencias, aprovechando la indagación. Y por último, en la semana 5, que desarrollan la vivienda temperada, esta actividad los estudiantes van a elaborar un prototipo de maqueta donde van a poder determinar cómo se puede realizar una casa o mejorar la calidad de vida de las personas cuando tenemos una casa de repente un poco tanto fría, de repente tenemos un techo no apropiado y podemos elaborar un techo que esté hecho en base a botellas plásticas que permitirán
generar como si fuese un efecto invernadero dentro del hogar para incrementar la temperatura al interior de la habitación. Bien, estimados colegas, recordemos que siempre nosotros ofrecemos un paquete completo donde ustedes van a adquirir lo que es el planificador de la unidad de aprendizaje. Van a encontrar 5 fichas en cada planificador. Adicionalmente se entregan 5 fichas de actividades para los estudiantes. Cada ficha se aplica en una semana. Desarrollamos siempre las 3 competencias del área. Además, también se te entrega los instrumentos de evaluación, sesiones de aprendizaje con entrada y salida. Estas sesiones son 2 sesiones por cada semana. También van a tener los instrumentos de evaluación, las presentaciones en PowerPoint, donde encontrarás videos relacionados al tema y sugerencias. Además, también compartimos la guía docente, donde tienes desarrolladas las respuestas, sobre todo de la competencia Explica el mundo físico, ¿no? Y bueno, siempre nuestras fichas de indagación van a tener ustedes lo que es la pregunta de indagación, la hipótesis, los objetivos. Lo pueden encontrar en la ficha o también lo pueden encontrar dentro del planificador. Al final tienen ustedes una sección donde dicen, aprovecho el momento para compartirles necesidades de aprendizaje de cada una de las competencias y además también los materiales que se requieren para elaborar el prototipo, ¿no? Siempre nosotros, cuando trabajamos la indagación, presentamos el problema propuesto por el texto Santillana y también el propuesto por nosotros, y planteamos las hipótesis y variables para que ustedes tengan también prácticamente desarrollada la indagación. Recuerden que nos pueden escribir al número 994-925367 a través de mensajería de chat por WhatsApp, que gustosamente estamos atendiendo de lunes a domingo. Escríbanos en cualquier hora, que nosotros estamos siempre llanos a atenderlo y absolver todas sus dudas, ¿no? Bueno, muchas gracias por la atención brindada y desearles que tengan mucho éxito en su vida profesional y sobre todo que empecemos muy bien en esta nueva unidad y logremos fortalecer los aprendizajes de nuestros estudiantes, alcancemos nuestros propósitos y nuestras metas educativas. Gracias.